están, amigos de Futbolacho? Muy buenas noches. Estamos retomando convocados. Ya saben que este es un programa en el que tenemos invitados y hoy estamos con un señor invitado de lujo acá con nosotros, el profesor más laureado de la división profesional boliviano, profesor Eduardo Villegas. Profe, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa. Es un gusto estar con ustedes ya en este nuevo 2024. Un saludo cordial para ti. Seguramente vamos a después saludar a Francisco y a Walter. Buenas noches. Así es, y bueno, como siempre está acá con nosotros Francisco Gambero Panchito y Walter Ferreira. Chicos, muy buenas noches. Está silenciado. Perdón, sí, sí, sí. Buenas noches. Primeramente, profe, feliz año, felicitarlo por el logro que tuvo la temporada pasada. Creo que era algo que el fútbol boliviano lo estaba pidiendo, que Oruro vuelva al profesionalismo. Saludarle también, querido Rafa, volvernos a encontrar. Walter, un nuevo año, nueva temporada de convocados y empezamos de lujo, querido Walter. Así es, amigos, profe, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarlos a todos los amigos que siguen Futbolacho y esta sección que es Convocados, que todos los domingos tenemos un invitado especial. Y bueno, como bien decían, 2024, estamos arrancando realmente con un invitado de primer nivel. Y bueno, creo que queremos escuchar, profe, toda su experiencia, todas las vivencias que usted tiene para transmitir. Y bueno, y va a seguir transmitiendo a lo largo del tiempo a las futuras generaciones de deportistas y futbolistas principalmente. Seguro que sí, Walter. Muchas gracias, Francisco, por la bienvenida. Estamos en esta función, en esta tarea del fútbol, que es a veces no muy bien comprendida, pero es el fútbol, es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Yo estoy agradecido con Dios, con la vida, con mi familia, con mis padres que me han apoyado en esto para, para este, para este trabajo, para esta profesión. Y bueno, hemos aprendido y estamos transmitiendo. Esa es la realidad de este trabajo. Qué lindo, profe. Bien, profe, vamos a arrancar con esta entrevista y no podemos saltarnos sus etapas. Profe, usted también ha sido un jugador de la división profesional. Estuvo en Strongest, en Blisterman, Blooming, en Bolívar, en San José, Independiente también. Profe, a ver, cuéntenos cómo se da ese debut en el fútbol profesional. Bueno, sí he estado en algunos clubes buenos, importantes del país. Yo me formo en la Escuela de Fútbol Enrique Hub de Cochabamba por 10 años, desde mis 8 hasta los 18. Tenía que haber salido a los 17 ya a jugar en el fútbol profesional, pero mis padres ahí sí no me lo permitieron porque primero me dicen tienes que salir bachiller. Y en esa época, estoy hablando del año 82, 83, no se podía decirle a los papás, yo quiero ser futbolista, como ahora, y eso es lindo. Hoy día los niños, los jóvenes han convencido a sus padres y los padres están convencidos de que pueden jugar. Así que estuve 10 años en Enrique Jape, una formación maravillosa, maravillosa, y gracias a un tío que trabajaba en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, es que me incorporo a Petrolero de Cochabamba, un club del cual yo era hincha también, gracias también a mi tío. Así que eh, esa es la historia, digamos, del ingreso a Petrolero, y en Petrolero me encuentro con una calidad de jugadores espectacular, ¿no? Como Eduardo Terrazas, Alberto Ayala, Jorge Camacho, Omar Delgadillo, Augusto Guillén, Castillo, etcétera. Muchos buenos jugadores que me acogen muy rápidamente, me engancho, digamos, en el grupo grande del equipo y muy rápidamente me adapto. Estuve por 3 años ahí y después de estar ya en selecciones juveniles, bolivarianas, preolímpicas, etcétera, etcétera, y selección mayor, es que me transfieren a Stronger en el año 86 y después fue un despegue pues muy rápido de mi carrera, muy linda, y paso por Wilstermann, Blooming, a Bolívar,
a Independiente Petrolero, etcétera, etcétera, todo lo que un poco ya sabe, digamos, la gente, ¿no? Así es, profe, realmente. Perdón, Pachito, sí. Sí, quería tocar un punto muy importante que dijo el profe acá, que me llegó realmente y que creo que llega. Y aquí quiero saltarme un poco y hacer una pregunta bien puntual, profe. Usted dijo, en esa época no se podía decirle a los padres que uno quería ser jugador de fútbol. De ese tiempo ahora, creo que ya es una opción más, ¿no? Como profesión para los deportistas, por todo el tema que ya se estudia, se trabaja y demás. Pero creo que esto también ha llevado un cambio en el saber aprovechar oportunidades. Antes era tan difícil el poder ser futbolista o tan vulgarmente mal visto, lo podríamos decir así. Muchas veces decían, vas a morirte de hambre, ¿qué vas a hacer? Patea un trapo, cosas así que se veían antes, ¿no? Ahora tenemos toda esa facilidad de que los padres apoyan a los jóvenes, los mandan a centros de formación importantes para que puedan desarrollar sus habilidades. Pero todo esto nos ha traído menos cantera en Bolivia. ¿Usted qué cree que sea el problema? Están desaprovechando todas esas oportunidades. Antes había tanta dificultad que el hambre al momento de llegar te permitía estar en ese primer nivel. Ahora vemos jugadores que llegan, están 2, 3 años y de ahí no sabemos qué más pasó. Bajo su criterio, profe, usted que vivió en esa etapa como jugador, le costó ser un jugador profesional y ahora que está en la etapa como entrenador, ¿qué ven nuestros chicos que está fallando, que no están aprovechando estas oportunidades para llegar al profesionalismo, teniendo aún en esta época muchas más armas para ser profesionales en el mundo del deporte? Gracias, Francisco. Realmente es una pregunta muy importante, muy precisa para la vivencia que estamos teniendo en el fútbol últimamente, y no solo en Bolivia, no solo en Bolivia. El punto, el detalle exacto es de que se ha dejado de jugar en la calle, en el potrero, en los barrios, en las canchas de lotes baldíos, en las canchitas armadas entre los amigos, a jugar fútbol de salón inclusive. Todo ese detalle, el potrero es el que lo hemos perdido. Los chicos ya no tienen esa picardía de antes y van a hacer una formación rígida, lineal, de un concepto, de una idea táctica o de una idea futbolística de la escuela de fútbol en la que están jugando. Se ha perdido un poco la picardía. En las escuelas de fútbol se les está enseñando táctica desde los 8 años, ¿no? Entonces, obviamente los chicos van a hacer eso y lo he visto, no lo estoy diciendo porque no haya visto o alguien me haya contado, lo he visto y me ha gustado también. Me ha gustado también que los chicos estén ordenados adentro de la cancha y que no estén corriendo como pasaba en los preliminares de algunos estadios. ¿Se acuerdan? Que la pelota iba para allá y todos iban para allá, la pelota para el otro lado y todos para el otro lado. Entonces, eso también es bueno, pero he leído mucho y he escuchado y he visto de que muchos entrenadores están evidentemente lamentando aquello de que se ha perdido un poco el potrero. Pero ¿qué ha generado esto? Que haya mayor cantidad de interés futbolístico, primero en los padres y después transmitido hacia los hijos. Eso es bueno. Eso no da un jugador en un año o en 2 o en 3. Eso da en 10 años. Yo les dije, yo empecé a los 8 y a los 17 estaba listo para el fútbol profesional, pero tuve que esperar un año más, entonces más o menos son 10 años de formación. Es por eso decía yo en algún momento, no sé si lo han llegado a saber, cuando la dirigencia me ofrecía el cargo de entrenador y me decían de manera interina, de un tiempito, de un año, no, el proceso tiene que ser 8 años, dos eliminatorias para cualquier entrenador. Para cualquier entrenador. Estoy seguro de que ahí se va a poder encontrar y sacar, digamos, un jugador que tenga 16 años, cuando tenga 26, va a estar en la plenitud de sus condiciones y en ese periodo, si tiene una eliminatoria, una competencia internacional alta como Copa América, etcétera, va a estar con una gran cantidad de partidos nacionales e internacionales. Es lindo, es realmente bueno porque
se ha generado un movimiento familiar otra vez atractivo para el hincha también, porque esos papás que no iban nunca al estadio hoy día van. ¿Por qué? Porque quieren ver a sus hijos. Y esos chicos generan una atención en sus familiares, en el colegio o en los lugares donde ellos, en sus amigos, y se va reactivando el fútbol. Por eso hay gente otra vez en los estadios y eso también es positivo desde mi punto de vista. Yo creo que no sé si estoy en lo correcto, usted, profe, nos va a corregir acotando el tema de lo que usted bien decía, ¿no? Se ha perdido el potrero, la cancha como tal. Eh, Se jugaba antes más por la pasión, ¿no? Por el deporte per se, mientras que ahora se lo ve también como una carrera, incluso, como bien mencionaban, una profesión, porque sabemos cuán inflado también es el fútbol, tener obviamente las oportunidades para llegar a ser un jugador profesional tampoco es muy fácil, ¿no? No todos lo logran, pero eso también incrementa la demanda de chicos que quieren ser futbolistas y llegar hasta ese nivel, y a veces no simplemente es, ¿qué le digo? Por la pasión al fútbol, ¿no? Es llegar y, bueno, todas las comodidades de poder estar en un equipo de media tabla para arriba que te da ciertas comodidades y puedes vivir de una manera más cómoda. Como por ejemplo, yo en paréntesis veía el anterior mes el interiungueño que mostraban, que creo que fue transmitido por una red a nivel nacional, y decían, estamos mostrando fútbol de verdad, y se veía como y creo que, si no estoy mal, uno de los equipos que ha ascendido ahora a Primera División ha sacado un par de talentos de este campeonato, porque se veía, ¿no? Cómo dejan el amor por su camiseta, digamos, ¿no? Porque no había un incentivo económico, simplemente era ganar el título y tener, ¿no? El reconocimiento de su municipio, ¿no? Eso creo que también es bastante importante, si no, no sé si estoy en lo correcto. Sí, son factores importantes. Yo pido disculpas porque voy a tener que hablar de mí porque la entrevista es conmigo, ¿no? Pero Sí, no es bueno dar ejemplos personales, pero es así. En su momento yo dije, porque me fue bien, y yo entré a la universidad, pero no continué porque no me daba, la verdad. Me llamaban a la selección, a mi club, tenía que ir a jugar a un lado, a otro, concentraciones, etcétera, etcétera, y no me dio. Quizás podía haberlo hecho, pero no lo hice. Entonces, ¿qué hice yo? Hice de mi pasión, que es el fútbol, mi profesión. correcto. Primero como jugador y después como entrenador. Quizás este mensajito le llegue a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchos niños, que de su pasión ellos hagan su profesión. Y bueno, y los padres también seguramente puedan entender eso y puedan hacerlo. Se puede, digamos que en términos muy sencillos, en Bolivia se puede vivir del fútbol. ¿Mm? Se Mm, puede vivir del fútbol. Pero si hablamos del nivel internacional, si hablamos del nivel europeo, o sea, siendo un futbolista profesional en el fútbol europeo, salvas un par de generaciones, creo yo, por claro. los montos que se manejan, ¿verdad? Y el fútbol siempre ha sido economía. Desde que yo he entrado, siempre ha sido economía. Nos pagaban 300 bolivianos, 400 bolivianos en el inicio, $100, después 300, y fue subiendo. Y yo escucho, ¿no? Que hay mucha gente que dice, hay mucha gente que no está en el mejor nivel ahora, pero cobran muchísimo. Es la realidad de la globalización de nuestro fútbol, ¿no? De que ha crecido, del mundo en general, ¿no? Del mundo en general. Esa es una realidad. Estoy seguro de que si Pelé jugaba en esta época, no sé, o algunos otros jugadores, el maestro Víctor Agustín Ugarte o Ervin Romero, digamos, para que nos entienda un poco más la gente, seguro que hubieran sido gente que hubiera generado mucha economía, ¿no? Porque han sido de muy alto nivel, de muy alto nivel. Entonces, esos detalles son importantes. Los padres, reitero, han entendido aquello, la dirigencia también ha entendido aquello, los entrenadores comprendemos muchísimo más aquello,
comprendemos muchísimo más, pero sí les queremos pedir siempre que puedan dejar todo en la cancha, que no parezca que sea solo por economía. Yo digo que es siempre por prestigio, ¿sí? Por prestigio que uno juega, por amor propio a la camiseta. ¿Y dónde se ha perdido un poco el amor a la camiseta? Pareciera que se hubiera perdido, porque se ha permitido que un jugador pueda jugar 6 meses en un club y 6 meses en otro club. Y en el año siguiente lo propio. Entonces, ¿con cuál de las dos te identificas, digamos, no? Mm. Ese es mi criterio desde el punto de vista de entrenador. Entonces, para amar un club tienes que estar un poquito más de tiempo, digamos, un año, dos. Nosotros hemos estado en nuestros clubes pues por muchos años, ¿no? Y hay ejemplos de jugadores en Bolivia que han estado en un solo club, ¿no? En un solo club o en dos, donde se han formado y el club profesional. Entonces se han identificado con esa camiseta, como son los de Bolívar, de Stronger, como son los de River y Boca, por ejemplo, también, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los detalles importantes que no podemos abstenernos de la economía y no es culpa del jugador de fútbol, no es culpa del entrenador, es la circunstancia, aunque tengo que decir algo también, un poquito en el sentido de reclamo, de que en algún momento y en algún club el fútbol, la economía del fútbol se ha inflacionado demasiado, demasiado. Y esa parte a mí me ha incomodado porque estábamos ganando mucho y no estábamos produciendo lo que merecía esa cantidad de dinero. Mm. Sí, es verdad. Me quedo con eso que dice, ¿no? Hay que ser el mejor. Yo creo que se puede vivir de la pasión y volver a la profesión, y yo creo que ahí entra no ser el mejor, hagas lo que hagas, y en este caso el fútbol. Profe, pero volviendo a hablar principalmente de usted, estábamos hablando de su carrera inicialmente como futbolista antes de entrenador. También sabemos, usted ha conseguido 2 títulos como jugador con Strongest, uno con Bolívar, uno con San José también. ¿Cuál ha sido su momento más importante, el que más lo ha marcado como futbolista profesional? En el Tigre, la verdad que en el Tigre, porque llego el 86 y, y bueno, yo siempre andaba de polerita, de jean, a veces cuando había alguna reunión andaba de camisita. Y cuando tengo que ir al Stronger, mi mamá me dice, vas a ir de terno, me dice. Todavía no veíamos, todavía no veíamos el fútbol inglés o el europeo, ¿no? Que está casi de reglamento en ciertas circunstancias, el terno. Ujú. Y entre que regateaba y me incomodaba, le acepté, pero ¿qué puede querer tu madre para ti, digamos, ¿no? Después yo me puse a analizar, siempre lo mejor, siempre lo mejor. Entonces yo me presenté de terno y causó algo importante, le dio jerarquía, creo, a la contratación y, y yo había dicho una frase que no recordaba yo, se me pasó y mi hermano me lo recordó, Oscar, que yo había dicho en esa, vengo para sacar campeón a Die Stronger. Y yo no me acuerdo haberla dicho, ¿no? Pero mi hermano vio en una entrevista, en algún momento que me hicieron, y justamente ese 86 salimos campeones después de 10 años y con un gol mío además, ¿no? O sea, cómo llegué, lo que dije, el gol, los 10 años, todo eso, generó en la hinchada también seguramente un cariño, un aprecio, un reconocimiento. Y la verdad que a mí también me encantó mucho porque yo tengo que confesar, cuando era chico era hincha de Petrolero, después Petrolero desaparece y yo lo dije públicamente, soy hincha de Die Stronger, pero cuando no trabajo, ¿no? Cuando estoy trabajando en otro club, soy el hincha número uno en este momento de Gualberto Villarroel San José. Entonces, esa es la parte linda que he vivido, que me ha sucedido y que después ha sido corroborada con otro título más, el 89, cuando vuelvo. Y bueno, un cariño muy especial con la gente de Strongest. Y bueno, después seguramente hablaremos de lo que es la parte de la dirección técnica, ¿no? Así es. Qué lindo, profe. Mire cómo llega usted y bueno, consigue, ¿no? Lo que va diciendo.
pero siempre hay, ¿no? En toda esta trayectoria que tiene uno como jugador, estas ocurrencias, ¿no? Que algunas veces lanzan esas frases que terminan pasando, ¿no? Y qué lindo que le pase esto con un club al que usted ahora le tiene un cariño muy grande, que ha dejado bastantes frases y luego le vamos a hacer pregunta sobre una que dejó recientemente. Pero, profe, en toda esta trayectoria como jugador que usted ha tenido, le quisiera preguntar, ¿quién ha sido ese entrenador del que usted rescata mucho y valora mucho la enseñanza y el aprendizaje que usted obtuvo de él? ¿Quién ha sido el entrenador que más lo ha marcado en su etapa como jugador? Bueno, el que me ha formado prácticamente a mí es el profesor Luis Terán, un profesor que ya no está dirigiendo, que está grande, que tuve la bendición de tenerlo en Enrique Hub como entrenador cuando tenía 15 años, 14, 15 años. Después lo tuve en la selección boliviana juvenil el año 81, ¿sí? En un Juventud de América que se jugó acá en Bolivia precisamente. Y también después lo tuve en Petrolero en el año 84, 85 también, cuando salimos terceros del fútbol profesional boliviano. Entonces, él marcó mucho en mi carrera. Él fue muy importante, me dio los parámetros, las ideas, los conceptos, siempre bien claros de lo que debe hacer un jugador de fútbol adentro de la cancha. Me ha encantado, me ha encantado. Él ha sido muy, muy importante en mi formación. Después he tenido muchos otros entrenadores que a cada uno le he sacado siempre algo bueno, ¿no? Por ejemplo, al profesor Walter Catarroque, a Nito Veiga, que me hizo capitán de la selección, a Pastoriza, a Johnny Bermúdez, a Walter Catarroque, no sé si lo dije ya, pero también he aprendido mucho de Antonio López, pero mucho más porque estuve más tiempo con él, a Manolo Núñez, ¿no? Manolo Núñez, el español, con el cual estuve mucho tiempo y realmente ha marcado una diferencia de lo que era el fútbol sudamericano de entrenadores a lo que es el fútbol europeo. Manolo Núñez es licenciado en dirección técnica, sabía muchísimo y yo lo explotaba y lo explotaba y le preguntaba y bueno, de eso ha quedado una amistad, una relación muy linda y aplico muchas cosas. Y en el final de mi carrera como entrenador, tuve a un entrenador uruguayo que se llama Rosario Martínez, que infelizmente ha fallecido hace un par de años, pero él me invitó, yo había sido su jugador, yo dejé el fútbol y él me invitó para que sea su ayudante de campo. Yo no había hecho curso, no había decidido todavía ser entrenador, no me inscribí a la escuela de entrenadores todavía, pero fui a trabajar con él un semestre y me sirvió, pero enormemente, enormemente, porque él me dijo, esto se hace así, esto acá, esto allá, esta lista acá, los jugadores acá. Espectacular. Aprendí a leer y a escribir lo que es el fútbol ya desde el banco de suplentes. Sí, profe, realmente, bueno, después de haber ahondado un poco en su carrera como futbolista, y entrando un poco más a lo que vive actualmente, ¿no? Actualmente, hace mucho tiempo atrás, que usted ya es entrenador de fútbol, y vamos a ir a los inicios de ese momento. Cuando usted inició como entrenador, ¿cuánto tiempo le tomó para llegar a ese primer título con el club universitario y cómo usted lo vivió? ¿Cuál fue su caminar durante ese torneo? ¿Cuál fue su forma de entrenar? ¿En qué modificó? No sé si tal vez empezó como entrenador y fue campeón cuando empezó como entrenador cabeza, o le llevó 3, 4, 5 años. ¿Qué fue lo que cambió durante esos años hasta que llegó al título con Universitario? Gracias. Bueno, sí, yo hago el curso en la ciudad de La Paz, en el ISEF, Instituto Superior de Entrenadores de Fútbol, donde tengo que agradecer siempre el hecho de que en ese periodo hayamos tenido profesores, maestros, catedráticos de muy alto nivel,
de muy alto nivel. En un momento voy a nombrar a cada uno de ellos porque se me escapa de la memoria un poco, pero esa ha sido la clave, digamos, para que nosotros podamos tener una buena formación. Ah, hago el curso más o menos el año 2001 y 2002, y en ese interín yo ya empiezo a trabajar. El primer semestre se hace para divisiones menores, para trabajar con niños. Y yo entré a trabajar a una escuela de fútbol, a ABB, trabajé en el colegio San Andrews también porque me invitaron ahí y hacía lo que estudiaba en la noche, hacía al día siguiente en el colegio y en ABB. Y ya iba yo tratando de eh, definir mi idea de juego y apliqué varias y me fui equivocando seguramente. Lamentablemente los conejillos de India fueron mis alumnos, ¿no? Los chicos, pero yo ya quería tener una identidad propia. Entonces fuimos haciendo eso y después un poco en el final del curso, ya de entrenador profesional, me invitan para ser entrenador de la reserva de The Strongest. Entonces me pongo a trabajar ahí con los chicos y también ya en una idea muy clara y definida vamos generando aspectos importantes de formación. Y lamentablemente hay que decir que tuve que trabajar mucho en la disciplina, ¿no? En la disciplina, porque era un aspecto que no estaba muy bien conceptuado en esa época. Lo normal era tener siempre actos de indisciplina y chocaba conmigo. Yo no lo admitía, no estaba satisfecho, lo hablaba con los entrenadores, etcétera, etcétera. Y nada. Bueno, después de que egreso, me invitan ahí mismo en Stronger a ser ayudante de campo de varios entrenadores que pasaron por ahí. Desde, ¿qué te digo? El profesor Orozco, del profesor Luis Orozco, del profesor Ramiro Blacut, muy bien, trabajamos muy bien con ambos, excelentes profesionales, excelentes personas, me orientaban mucho, me ayudaban mucho, yo les daba mi criterio y también trabajé con Roque Alfaro, un entrenador argentino, ¿sí? Un ex 10 de River también, y no sé si se me escapa alguno más por ahí, pero bueno, ese fue. También estaba Clausen, sí, en un periodo de esos estaba Clausen y no fui ayudante de él, estaba en las menores, pero también Clausen me invitaba para que yo pueda estar con ellos. Así que ahí me voy, digamos que completando la formación y, y en un interín, creo que sale, Luis Galarza, perdón que me haya olvidado de él, una excelente persona que me invita también a ser ayudante de él. Creo que él sale y me dejan a mí en un interinato que jugamos una Copa Sudamericana contra Liga de Quito, ¿sí? Liga de Quito, le ganamos a Liga de Quito en su cancha en Ecuador. Ujú. Y después nos toca enfrentar a los Pumas de la UNAM, ¿no? Y los de Liga de Quito nos habían empatado acá, y ya cuando fuimos a jugar allá, ellos ya habían comprado los pasajes para ir a México. Imagínense, siempre hablo yo de los temas de no limpiarse la boca antes de comer. Les cuento a la gente, aunque yo no lo he vivido tan bien, del maracanazo, cuando Brasil pierde en el último partido con Uruguay, que no lo vimos, pero dicen que tenían debajo de su camiseta amarilla, abajo, una polera que decía Brasil campeón, y no fueron campeones, fueron los uruguayos. Entonces, ese aspecto, yo siempre comento estas cosas cuando necesitas tener una motivación más alta. Les comenté ese detalle a los jugadores y entramos a jugar en Ecuador, en Quito, y le ganamos, ¿no? 3-0, creo, sí, con goles de Cristaldo, y no sé quién más, Coelho, si no me equivoco. Bueno, fue un partido espectacular. Ese partido creo que me dio un poco un impulso en mi carrera. Después jugamos un torneo en la ciudad de La Paz, en Nacional, y salgo segundo, perdemos con Blooming en la ciudad de La Paz,
salgo segundo, la dirigencia de en ese momento me dice que me voy a quedar en el cargo, pero no me contratan, traen otro entrenador, entonces ahí es que creo que yo voy a Sucre, a Independiente, no, perdón, a Universitario de Sucre. Y era un equipo recién ascendido, con muchos jugadores jóvenes. Ninguno había estado en el nivel profesional. Agregamos algunos del nivel profesional y bueno, pude empezar de cero. Pude empezar de cero y hice, la expresión no es muy buena, pero se puede decir que hice lo que quise con ese equipo. Y los jugadores hicieron lo que yo quería que se haga. Y casualmente la semana pasada estaba en Sucre, o esta semana, y he tenido una reunión con esos jugadores, con una parte de ellos, ¿no? 6 chicos de esa época, y hemos recordado muchos aspectos importantes de aquel campeonato que ha sido bueno, que yo digo debe seguir siendo uno de los mejores porque era un equipo, un club chico y un equipo grande. Un presupuesto muy bajo, creo que eran $50,000. Estamos hablando del año 2008, ¿no? $50,000 cuando habían clubes que pasaban los $200,000. Entonces, se puede también salir campeón sin tener mucha economía, sino con buen trabajo, con una buena elección de jugadores, etcétera, etcétera. Y lo que quería decir es, ¿por qué es tan bueno también? Porque habíamos sido campeones 2 fechas antes de que finalice el campeonato, o sea, había 6 puntos todavía en juego y nosotros ya fuimos campeones. Entonces eso dice bien de lo que se hizo en todo el año en ese torneo. Fue maravilloso porque el equipo jugaba bien y jugaba como yo quería que juegue, ¿no? Qué lindo, profe, cómo da este título, ¿no? Cómo se le da con Universitario y bueno, creo ahí ya empieza a despegar usted una trayectoria bastante importante en el fútbol boliviano ya como entrenador, porque después va a vivir algo muy especial que es los títulos con el Tigre y un título que en lo personal se sigue hablando todavía, ¿no? Del lanzador del tricampeonato que se consigue con The Strongest. Profe, a ver, cuéntenos esa faceta cuando ya está en el Tigres y está consiguiendo este logro tan significativo para este club paseño. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo fue estar en esos entrenamientos diarios, compartir con el plantel y ya la emoción de saber que estaban consiguiendo algo histórico para The Strongest? Sí, te agradezco. Quisiera, si tenemos el tiempo, agregar algo, porque después de Universitario me toca ir a Wilstermann. Y me toca ir a un Wilstermann el año 2009, a fines de 2009. El equipo, Wilstermann tenía que jugar el descenso indirecto y el ascenso indirecto con Ciclón de Tarija. Y me convencen mis amigos del fútbol, eh, eh, no tengo que decirlo, y mi hermano Oscar también me dice, pero ¿cómo te animas a agarrar si está para descender? Me dice. Yo digo, es un buen proyecto. Wilstermann es un equipo grande y si lo logramos va a ser una, una consecución histórica. Bueno, resumo, jugamos, ganamos la llave y salvamos el descenso. Armamos el nuevo equipo y salimos campeón en el primer semestre. ¿Sí? Y después yo salgo de Wilstermann. ¿Sí? De ahí después, ya con dos títulos, obviamente eres un entrenador que la gente se está más interesada, te están mirando. Ya estaba en el radar. Y te llaman, exacto, y te llaman. Así que me llamaron de Stronger, no dudé, estuve en Stronger y hay algo anecdótico también, no lo conocía a Kurt Range y hablamos y me dice, bueno, hagamos el contrato de una vez hasta que termine el año.
y nada más. Y bueno, siempre está ya en los contratos tipo, vamos a decir, que si sales campeón hay un premio, si sales tanto, ¿no? Pero Stronger estaba en el puesto 9 de 12 equipos en esa época. Sí, verdad. En el puesto 9 y a unos 11 puntos, creo, si no me equivoco, en este momento, del puntero. Y dice aquí por campeón, bueno, ponle tanto, le digo, ¿no? Y le dije una cifra un poquito alta, digamos, ¿no? Con relación a lo que se estaba viviendo. Pucha, profe, pero estamos aquí, pero ya le vamos a poner así, ¿no? Y le pone un monto y bueno, y después lo ganamos ese monto, ¿no? Lo ganamos y no dudó. Bueno, si lo logras, te lo pago, me dijo, ¿no? Y así fue. Queda como anécdota eso porque no pensábamos que podíamos ser campeones en ese momento. Pero cuando llegamos y vemos jugador por jugador y ese equipo había sido campeón un año antes o un semestre antes, no sé, eh, los motivamos enormemente, conocíamos a muchos de ellos, con algunos ya habíamos sido compañeros inclusive, teníamos ahí a Chumacero que lo hicimos debutar, teníamos a Nelvin Solís, que estoy hablando de los más chicos, pero eran espectaculares, ya habíamos trabajado con Daniel Vaca, etcétera, etcétera, lo conocíamos a Pablo Escobar, entonces fue genial y fue maravilloso. En la medida en que íbamos ganando, empezó a sonar, vamos por el bicampeonato, por el bicampeonato, por el bicampeonato. Y así fue. Y fue muy loco ese Y bicampeonato, lo ganamos. No sé si ese fue el que se ganó por... No fue ese el que se ganó por gol diferencia, ¿no? Fue el Tri recién, creo, no estoy seguro. No, creo que el bicampeonato fue por diferencia, que Claro, Nacional le claro, ganó y en exacto, cuestión de minutos todo se exacto. movía. Éramos 3 equipos que íbamos por el título, el que tenía mejores chances era San José, que si nos empataba nomás era campeón, y después estaba Oriente Petrolero en Potosí con Nacional, que si ganaba era campeón, y nosotros que si ganábamos también éramos campeones, pero tenía que perder Oriente. Ganándolo a San José lo bajábamos. Y una fecha antes jugábamos con Guavirá en la ciudad de La Paz y teníamos que hacerle la diferencia de 7 goles. Y bueno, lo planteamos de esa manera, motivamos a la gente en la semana de que hay que llegar y convertir y convertir. Y yo lo hice descansar al goleador del equipo, que era Ojitos Melgar, ¿sí? Lo hice descansar porque dije, a este lo tengo que tener bien para el primer partido. Pero puse a un jugador chileno, no me acuerdo el apellido, que no venía jugando y no venía jugando, pero siempre hacía el esfuerzo para querer estar. Es que Melgar lo estaba haciendo muy bien. Entonces, decidí hacer esa modificación para motivar a este jugador chileno y después a Melgar. Y él hace un par de goles. Este jugador chileno hace un par de goles, si es que no hizo 3, y después el resto de sus compañeros hicieron, y llegamos al 7, nos hacen un gol, era 6 de diferencia, necesitábamos hacer uno más, y en el final del partido creo que entra Melgar y hace el octavo gol. Entonces, así nos vamos después a Oruro, y yo había dicho, eso sí me acuerdo bien, en una declaración, si nosotros tenemos la chance de marcarle 7 goles a Guavirá en el partido previo y llegamos a Oruro con la posibilidad de lograr el campeonato, lo vamos a hacer. Pero teníamos que hacer esa diferencia de goles. Y así fue. Y así fue, lo hicimos y después ganamos y escuchamos en la radio un grito así, un murmullo de la gente y preguntamos, ¿y qué había sido? Que marcó gol Oriente Petrolero. Y estaba siendo campeón mientras empatábamos nosotros con San José. Y nada, y después fuimos yendo y creo que convertimos nosotros, no recuerdo bien, o San José, pero ganamos el partido y después le convierte en un gol a Oriente Petrolero. Me acuerdo del goleador de Nacional, era Gabriel Ríos. Sí. Marca un gol de remate de distancia y bueno, y nos coronamos con ese campeonato. Ese fue el subcampeonato que lo festejamos enormemente y apenas empezaba el otro, la gente empezaba a soñar con el Tri.
con el Tri. Y así fue. Y así Y el fue. tri fue arrollador, me acuerdo. Strong es igual, con fechas de anticipación salió campeón para el tricampeonato. Así es. Pero trabajamos en el aspecto mental fundamentalmente. Claro, nuestro trabajo físico, técnico, táctico, lo hacíamos siempre, pero trabajamos más en la motivación de los jugadores porque queríamos que ellos estén con una motivación alta, ¿no? Inclusive con el ego alto, ¿no? Para que sean fuertes adentro de la cancha, para que transmitan eso a la hinchada, y la hinchada estuvo siempre en el estadio con una gran cantidad, y esos aspectos nos motivaron muchísimo. Y trabajamos con psicólogo, trabajamos con un motivador, amigo nuestro, llevamos a gente importante al complejo para que nos ayude. Inclusive llevamos a un sacerdote, al padre Carlos, no me acuerdo el apellido en este momento, y él nos ayudaba también, no solo en oración, sino también en aspectos motivacionales. Yo soy un admirador de Carlos de Mesa y lo invité. Es un historiador del fútbol boliviano, y le pedí directamente y me dijo con mucho gusto, y nos habló de todo lo que era el contexto del fútbol mundial, y que si había un tricampeonato iba a ser el primero en el fútbol boliviano. Y así fue. Y así fue y lo logramos. Los chicos estaban altamente motivados. Obviamente fuimos agregando algunos jugadores importantes dentro del plantel. No sé si nos podemos acordar de Marcos Barrera. Hicimos el retorno de Diego Bejarano, que había estado prestado, que no lo tuvieron en cuenta. Estuvo en Guavirá y lo miré y dije, ¿de quién es ese jugador? Es nuestro. Me dicen, bueno, vuelve, tiene que volver inmediatamente. Y volvió en la siguiente temporada y ya fue también campeón. Marcos Barrera decía, creo que trajimos a Harold Reina para ese año, ¿sí? Harold Reina, que fue importante. Y no sé si se me escapan algunos otros muchachos más. Con toda la base buena que había, se logró ese tricampeonato, que fue maravilloso. Fue maravilloso porque es el primer equipo boliviano que logra un tricampeonato, y que, bueno, gracias a Dios todavía se mantiene hasta ahora, ¿no? Así es, sí. Interesante, profe. Dentro de todo su relato, me quedo con una parte que dijo que hizo algo que no se podía entender, que era sentar al goleador del equipo en el momento cuando necesitaba más goles. Muchas veces yo como hincha del fútbol, como entrenador también lo entiendo, pero como hincha del fútbol a veces me siento a ver y digo y me cuestiono a mí mismo el decir, ¿por qué los entrenadores nos complicamos tanto la vida si parece tan sencillo desde afuera? Hay gente que dice, no, lo debería poner a este, lo debería poner al otro, si está fácil. Yo caigo en eso igual, al momento de ver fútbol, al momento de ver a la selección, al momento de ver Copa Libertadores, creo que es fácil caer en esas situaciones de decir, ¿por qué están pasando estas cosas? Pero también me voy por el lado de la experiencia vivida como entrenador, en el que te llegan esos mensajes, no sabes de dónde, esas ideas que te cambian, ¿no? Muchas veces para bien, otras muchas también no resultan, pero usted, profe, ¿cómo lo vive esas ideas que le llegan así de la nada? ¿A qué las atribuye? ¿De dónde cree que le llega esa imagen, esa idea mental de decir, por ejemplo, en este caso puntual que usted lo dijo, decir, voy a sentar a mi goleador porque este jugador chileno viene remándola, va a hacer un par de goles y luego en el momento en el que vea que el goleador ya está con esa hambre de salir, con esa rabia de que no lo puse, lo voy a poner y me va a dar resultado. Pudo haber, bueno, sucedió así, como pudo haber sucedido de la otra manera, que haya bajoneado al goleador y demás, pero puntual en la pregunta es, profe, porque me ha pasado también, ¿cómo le llega a usted esa imagen en la cual toma esa decisión tan controversial que fuera de la pantalla muchas veces la gente no lo entiende? ¿Cómo usted le llega? Podríamos decirlo, como usted dice,
una iluminación divina o tal vez que lo ha visto en la semana, un pequeño detalle? ¿Qué detalle se fijó? ¿Cómo se dio esa situación, profe Eduardo? Gracias, es una pregunta muy importante que yo la vivo todos los días y que tengo que tomar decisiones. Es también una visión de fútbol. O sea, el haber jugado fútbol me ayuda mucho para saber el semblante del jugador, el semblante. Y el semblante se nota en el primer contacto que tú tienes cada mañana con ellos y les das la mano, los saludas. Si no les das la mano, por lo menos los saludas. Y cuando está haciendo el calentamiento, tú ya ves cómo va corriendo. Si está ágil, si está lento, si está lerdo, si está muy motivado, si está sonriendo o no está sonriendo, si está bostezando demasiado. Si está bostezando demasiado, ya sabemos qué es, ¿no? Bueno, que ha dormido mal, no vamos a interpretar mal, que ha dormido mal nada más, ¿no? Entonces, es visión de fútbol. Y yo siempre les digo cuando he dado charlas a nuevos entrenadores que ellos no deben dejar de mirar el campo de juego ni un segundo. Bueno, a veces sí, nosotros nos volcamos para hablar con gente de nuestro cuerpo técnico, pero los entrenamientos, los trabajos físicos, tiene que verlos el entrenador permanentemente. Tiene que ver, pues si dejas de ver un momento, a veces los jugadores bajan su intensidad. Si los estás mirando, se motivan, se motivan. Entonces, hay un detalle más al respecto que nos ha sucedido, no sé si en ese partido o en algún otro, pero también fue en Oruro, que veo que Pablo, que siempre se ha brindado íntegro, que corría mucho y daba todo para el equipo, que si lo dejas y agarra una, la mete, pero dije, lo tengo que cambiar a Pablo Escobar. Y lo cambié. Y obviamente me silbaron, me rechiflaron, y cómo, que Escobar, que aquí, que allá. Y lo meto a Chávez, Daniel Chávez. Y Daniel Chávez estaba con toda la fuerza, la polenta, esa gambeta larga que tiene dinámica, entra al área de San José, le hacen penal y convertimos. Pero ¿qué pasa cuando cambio a Pablo Escobar? La gente me chifla y Pablo Escobar figura como que se estaba molestando por el cambio. ¿Cómo sucede? A nadie le gusta ser cambiado, a todos, ¿no? Pero cuando sucede lo que sucedió, que fue mi decisión, mi visión y la gran actuación de Daniel Chávez, Pablo reconoce aquello y lo comentamos aquello, lo hablamos. Y yo ya estaba renegando porque me cambió, ¿no? Pero lo que hizo Daniel hizo que el equipo ganara. Y siempre está por delante de todos el equipo, el equipo. ¿Sí? Entonces, a mí me han preguntado muchos dirigentes lo mismo. ¿Por qué lo pones a tal? ¿Por qué lo pones a tal? ¿Por qué no entra tal? Yo veo al jugador toda la semana, y pueden haber dos jugadores similares en rendimiento, en trabajo, en actitud, en todo, y tengo que tomar una decisión por uno de ellos. Y esa es a través de ver. Tenemos un ejemplo en ese sentido, porque lo hablamos con mi cuerpo técnico, y nos salió una recomendación de hace años, y el entrenador dice que venga fulano de tal, pero le dicen, no, este otro también. Los dos son muy similares en su rendimiento. Bueno, le dice al ayudante de campo, mándame al que sea mejor marido. Sí. Imagínense, pero está claramente en eso resuelto de que vas a mandar a una persona que dé un poquito más, que sea un poquito más responsable. Ese es el mensaje que nosotros hemos recibido, que hemos aprendido y que lo aplicamos. La verdad, siempre digo yo que a mí me contratan para tomar decisiones y tengo que tomarlas y tengo que hacerlas y a veces son duras y fuertes. Tengo otra, lo tengo que contar porque es una realidad. En mis primeros años, eso es por el 2005, lo cambio
a Sandro Coelho en Santa Cruz, debe haber sido frente a Oriente o Blooming. Tucho era el entrenador. Sandro no se había entrenado porque se fue al Brasil, pidió permiso, y cuando vuelve le digo yo creo que deberías descansar, debería entrar otro jugador porque has estado fuera. No, me estaba entrenando allá, bla, 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 bla. ¿Quieres jugar? Bueno, ya está bien, era Sandro Coelho, era el capitán del equipo, y lo pongo. Pero a los 10, 15 minutos Sandro no agarraba una y nos mete un gol Blooming. Y a los 20 minutos, esto es anecdótico, lo tengo que cambiar a Sandro Coelho. Y Sandro Coelho desde el otro lado de la cancha me levanta la mano y me hace así, gesticulando que no estaba conforme con el cambio. Pero del desarrollo del partido a partir de eso fue diferente. Igual perdimos 1-0, pero ¿qué me reconfortó? Que el entrenador del otro lado vino a felicitar mi decisión de cambiar a los 20 minutos, imagínense. Eso no es bueno en el fútbol, pero tenía que hacerlo, tenía que tomar decisiones. Y esa fue la decisión para mejorar al equipo. Y nada, pues me dijo, a partir de que lo cambiaste, se equilibró el juego y fue un partido muy parejo, ¿no? Más allá de que no ganamos. Son esas las cosas que se viven, que son de estar pendiente visualmente de todo lo que ocurre en el entorno, en el contexto futbolístico de los jugadores. Ya les digo, un parpadear 2 veces seguidas en la charla técnica, así, ya me da una pauta. Bostezos excesivos me dan una pauta. Postura de pararse en la cancha nos dan una pauta. O sea, son detalles Son lindos, lenguajes. importantes. Es el lenguaje corporal que tenemos, que tenemos que ver los entrenadores, porque si no percibimos eso, obviamente no estaríamos haciendo nuestro buen trabajo, ¿no? Ah, sin duda, profe, realmente, y el tema de tener el temple, ¿no? Para tomar las decisiones, del ser un director técnico, yo creo que, y principalmente un equipo grande, tomar decisiones sobre una banca que es pesada, también debe ser bien difícil, ¿no? Y el tener la personalidad de poder manejar un grupo y tenerlo motivado a todos, porque obviamente solo entran 11 en la cancha, entonces yo creo que debe ser algo muy complicado. Y bien, hablando de eso, usted también mencionaba en su época de jugador que ha tenido referentes de técnicos de los cuales ha extraído varias cosas. Acá yo tengo dos preguntas. Eh, de antes, cuando usted era jugador, y ahora en el fútbol actual, cuando usted es director técnico, ¿tiene algún referente tal vez de algún director técnico en el extranjero? Y dos, creo que una de las preguntas también más importantes para su carrera, yo creo, ¿no? Eh, Usted llega a ser entrenador de la selección. Creo que es el sueño máximo de cualquier entrenador de fútbol, poder dirigir la selección nacional, yo creo de cualquier país, pero más aún de su país. ¿Le gustaría volver? Yo creo que la pregunta se responde sola, pero eh, ¿cuál es su experiencia de haber dirigido la Verde? Y bueno, en el futuro estoy seguro que usted tiene ese proyecto de volver a estar ahí y dirigir a la selección nacional. Sí, gracias por la pregunta. Es también muy importante porque eh, tenemos que hacer algo de lo bueno que se hace afuera, ¿no? Y algunas veces en nuestras épocas de jugadores, nosotros los jugadores hemos aprendido a hacer lo malo de la gente que venía de afuera, ¿no? Eh, lo dejo ahí con puntos suspensivos para que la gente capte y entienda eso. Cuando decidí ser entrenador, dije voy a aprender, tengo que aprender, porque yo no tengo ideas claras de entrenador, tengo un criterio futbolístico nada más. Voy a intentar que mis jugadores puedan tener la agresividad que yo tuve cuando era jugador e intentar jugar al fútbol también, muchísimo más que yo, por supuesto, ¿no? Pero de ahí fui sacando ejemplos de propias acciones de jugadores nuestros, de los mejores, y fui dando ejemplos, ¿no? Yo he copiado mucho en el principio de lo que hacía Bielsa. Y he hecho ejercicios, sí, más que como tácticamente, sino como
ejercicios, trabajos de campo, porque leí el libro primero de Bielsa y él decía en uno de esos segmentos de que él se sentaba horas con su esposa a revisar los videos de todos los partidos del mundo, principalmente de Europa, y eran en Betamax, después en VHS y después en DVDs, creo que era un poquito más fácil, ¿no? Pero él hacía eso y de ahí sacaba los ejercicios de la mayor cantidad de acciones de gol, digamos, ¿no? ¿Cuáles son la mayor cantidad de acciones de gol? Entonces él hacía un ejercicio igualito a ese. ¿Cómo debe cabecear un jugador? De esta manera, como la mayor cantidad de acciones de cabeceo, yo hacía cabecear a Messi. Y eso lo hice en Universitario de Sucre. ¿Ah? Lo hice en Universitario de Sucre. Entonces, después, el balón al piso, después lo fui adquiriendo un poquito más adelante, porque después vino Guardiola y me gustó el borde interno, jugar con pase de borde interno y al ras del piso, y al ras del piso, y al ras del piso. Yo había aprendido antes, porque yo jugaba básquet hasta mis 18 años que empecé después al fútbol, y en el básquet nos hacían rotar el balón a la bomba grande, ya que fue después nueva, ¿no? Porque antes no había la de 3 puntos. Y el balón rotaba de este lado, pum, allá, al fondo, volvía, salía y iba al otro, al fondo. Y en fútbol yo hice eso, en Universitario de Sucre. Llevaba el balón al fondo y si no se podía entrar, volvíamos, sacábamos el balón y a veces sacábamos hasta portería. ¿Y qué me he ganado con eso? Que la gente me rechifle. Me rechifle. Entonces, pero les he explicado ahí en la tribuna, o sea, yo del banco hacia la tribuna, porque es bien cerquita en Sucre y se puede tener el contacto. Eso es muy anecdótico también, para que no me sirve, ¿no? Pero le decía, si estamos allá y están todos metidos en su arco, si yo saco el balón acá, ellos van a salir y cuando salen se generan más espacios. Entonces volvemos a intentar el ingreso. Y me entendieron. A partir de eso me entendieron. Eso fue obviamente antes de que seamos campeones. Y fue una cosa muy linda. O sea, esas cosas positivas que nos han ido pasando nos han fortalecido y nos han ayudado a seguir haciendo, a pretender haciendo buen fútbol, ¿no? Y un poco más adelante me quedé con la parte defensiva de Mourinho. A mí me dicen defensivo, pero bueno, no importa. A mí me gusta saber defender, porque recién lo dijo el Cholo Simeone, los jugadores de fútbol hoy en día no saben defender. ¿Mm? Y no es no solo posicionarlos en un lugar, sino saber defender, que es distinto a posicionarse en un determinado sector. Tienen que saber defender. ¿Y qué es saber defender? Hacer un mano a mano con un rival y que no te pase, y que no te pase y que lo puedas eludir o que se la puedas quitar o que se la puedas puntear para que salga afuera del campo o hacia tu compañero. Defender. ¿Eh? Entonces, todos esos aspectos lo hemos ido aprendiendo y me ha gustado mucho el partido de, bueno, la llave esa de entre el Barcelona de Guardiola y el Inter de Italia de Mourinho, que Mourinho le gana por gol diferencia, creo, algo así, pero defendiendo con Eto'o, defendiendo con el argentino que son dos hermanos que juegan ahí, uno es defensor y el otro es Milito. Milito, defendiendo cerca de su portería para aguantar el resultado y lograr eliminar al rival. O sea, ese solo es el final de todo lo que Mourinho sabe hacer defensivamente y bien, que a mí me gusta, me gusta. Y me he respaldado en muchísimas frases del Cholo Simeone en este último tiempo y es el entrenador que se mantiene mucho más tiempo en el fútbol mundial, está 12 años y eso dice bien, ¿no? Eso dice bien porque sostiene una idea y ha provocado que el Atlético de Madrid en los últimos años desde que está él, es primero, segundo, tercero, cuarto. Tercero, segundo, tercero, segundo, tercero, segundo, cuarto, así. O sea, antes era de mitad de tabla.
de mi tata, inclusive ha descendido, ¿no? Entonces, sus declaraciones, si ustedes tienen algunas por ahí, van a ver, respalda mi trabajo y yo sigo creyendo que nosotros cuando sepamos a defender en la selección boliviana vamos a poderle ganar a alguien, porque no podemos, no puede ser que nos metan gol y después pretendamos nosotros recién ir a ganarles. Respecto de la selección, te agradezco la pregunta también. Realmente, si he llegado a la selección ha sido por méritos, ¿no? Por méritos. Y eso se lo debo mucho al pueblo orureño, por eso volvimos. Ese es uno de los motivos, porque fuimos campeones en Oruro con San José y de ahí nos llevaron a la selección cuando ya había otro entrenador, creo, más o menos definido, ¿no? Eso es lo que decían. Pero quisiera volver a la selección, por supuesto, pero no que alguien me promocione o alguien hable de mí, nada. Simplemente quiero hacerlo por méritos nuevamente. Si se da, bienvenido. Si no se da, quiero seguir trabajando para la mejora del fútbol boliviano. Ese siempre ha sido mi intención, mi interés. Soy un futbolero de siempre. Hace rato tú decías, o alguien de ustedes, de que antes no estábamos catalogados bien los futbolistas, ¿no? Éramos siempre discriminados por borrachos, por maleducados, por indisciplinados, etcétera, etcétera. Y no, yo siempre les digo a mis jugadores que nosotros mismos, los futbolistas, tenemos que jerarquizar nuestra profesión y que no nos miren mal, que nos miren bien como gente educada también, que simplemente nos tenemos la gran bendición y virtud de saber jugar al fútbol, que no lo tiene cualquiera, y eso hay que valorarlo, ¿verdad? Así es. Así es, profe, bien explicado. Todas estas experiencias, profe, que nos comentaba sobre Bielsa, Cholo Simeone, que usted iba estudiando. Mire, lo de Bielsa yo no tenía ese parámetro de que él veía los partidos y según la jugada, cómo se iba dando, él realizaba entrenamientos. Es una parte muy, muy importante que por ahí muchos no lo sabían, ¿no? Mayormente cuando se empieza a ser entrenador, qué es lo que vulgarmente se hace o lo que fácilmente se hace, es ver un ejercicio, copiarlo y hacerlo sin saber por qué o para qué. Pero a partir de esto que me comenta usted y que nos comenta usted, creo que está esa razón del para qué esos ejercicios que hacía Bielsa. En ese sentido, vemos el tema del Cholo Simeone también, cuando habla del arte de defender, no por nada, ahorita es el técnico que mundialmente, después de Ferguson, podríamos decirlo así, en el Manchester United, es el que está con mayor cantidad de temporadas en Europa, poniendo al Atlético de Madrid nuevamente en edición europea. Sabemos que antes del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid era simplemente un equipo de la Liga Española y nada más, la cual disputaban Barcelona y Real Madrid. En este sentido, profe, me gustaría hacer una pregunta fuera de la escaleta que tenemos. ¿Qué lee el profe Eduardo Villegas en sus momentos libres? ¿Qué es lo que mira? ¿Qué es lo que lee? Por ahí tiene, no sé, por darle un ejemplo, una serie de Netflix extra futbolística que le ha dado cierta idea para aplicarla al fútbol, como usted nos decía, aplicó el básquetbol en el fútbol, y por ahí suelen pasar esas cosas como entrenador, que uno ve una cosa extra futbolística que se puede aplicar dentro del fútbol. Entonces, profe, en sus tiempos libres, ¿qué hace Eduardo Villegas? ¿Qué lee? ¿Qué consume tal vez del televisor, de Netflix, una serie por ahí que nos podamos ingresar un poco más en su vida privada? Sí, gracias. Leo mucho fútbol, ¿no? Todo lo que esté referente o referenciado al fútbol, lo leo siempre, lo leo. Tengo muchos libros de Guardiola, de Bielsa, de Mourinho. Tengo libros del Cholo Simeone. Tengo inclusive algunos libros un poquito más antiguos. De muchos otros entrenadores, por ejemplo, de Johan Cruyff. Johan Cruyff es el creador de la idea del Barcelona, ¿no? Él es el creador. Y todo lo que ha hecho está en continuidad a lo que viene haciendo Guardiola, pero con una amplitud
mayor, ¿no? Muchísimo mayor. Tengo libros de Valdano, son realmente espectaculares. Y los leo así en un viaje, en el aeropuerto, en una concentración, los leo siempre. Trato de informarme a través de la televisión de las noticias del mundo y de Bolivia. No quiero estar al margen, pero la mayor parte del tiempo la paso viendo fútbol. ¿Eh? Paso viendo fútbol, normalmente las tardes, y cuando hay reprise veo fútbol. Este último tiempo estoy viendo mucho al Manchester City, desde el anteaño pasado y el año pasado, que ha sido campeón. Me encanta ver, y les hacía ver a mis jugadores. Ese es el detalle más importante, un poco que los obligaba a ver, y al día siguiente les preguntaba, y bueno, lo que hacía Bielsa, tú tienes que hacer eso, tienes que tocar con borde interno, aperturar, moverte, generar espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Esos aspectos, sí, y obviamente también tengo que tener la distracción. Veo series, y me ha gustado mucho la de los vikingos. Son unos guerreros, son unos luchadores, y en el fútbol se lucha así, y no con esas armas, ¿no? Sino las armas tienen que ser las propias tuyas, mentales y físicas y tácticas. Y hay muchísima estrategia, ¿sí? También me gusta ver, y me ha gustado ver La Casa de Papel, donde hay muchísima estrategia, muchísimo razonamiento, muchísimo, eh, no sé cómo decir la palabra, pero mucho morbo intelectual para hacer las cosas, ¿no? Eh, Eso me encanta. Son las cosas que veo, y obviamente también en mi tiempo libre trato de seguir haciendo deporte. Juego tenis, juego un poquito de fútbol cuando puedo, y en el último tiempo estamos jugando un poquito de Wally con mis hijas para que ellas también puedan hacer un poco de deporte. A mí cualquier tipo de deporte me sirve. Juego casi todos, menos golf, lamentablemente. Perdón por los golfistas que tal vez se enojan, pero tengo amigos golfistas. Digo, esto no es deporte, esto es caminar y golpear, caminar. Pero no, me han dicho que es maravilloso. Tal vez en algún momento podamos lograr hacerlo, pero de momento me apasiona el tenis. Qué lindo, Ahora profe. que está de moda el pádel, profe, podríamos quedar en jugar pádel. Somos 4 y equipos de 2. Podemos ahí tratar de ponernos en forma nosotros, principalmente los 3. Usted está todo el tiempo ahí en el deporte. Sí, sí, ha ingresado el pádel nuevamente. Ingresó hace unos 20 años, creo, a Santa Cruz, y no pudo, no rebotó, y ahora he visto que nuevamente está ingresando, pero ya en todo el país. Ojalá pueda darnos es un deporte nuevo, digamos, ¿no? Como el racquetball en su momento fue nuevo, el pádel es nuevo, y ojalá, nosotros en Bolivia tenemos mucho talento, y si Sí. no, ahí están los chicos de Sucre, de Santa Cruz, que son campeones, las chicas, las damas en racquetball también, que son campeones. Tenemos talento para este deporte, ¿no? Entonces, yo creo que algún momento lo vamos a jugar, ojalá. Compromiso, Rafito. La invitación ya está hecha, profe, así que vamos a tener nuestro encuentro de pádel para hacer un nuevo deporte y, como decía Walter, estar en forma. Profe, nosotros siempre le damos un espacio a nuestros seguidores cuando están en esa entrevista. Hoy hemos tenido mucha interacción de gente que reconoce y aplaude su trayectoria, y principalmente nos está siguiendo la hinchada orureña, y nos hacen la pregunta, profe, yo se la voy a transmitir, y ya ve si nos responde, profe. Están ansiosos, quieren conocer sobre cómo va a estar conformado este GB San José 2024, quieren saber el tema de refuerzos. Profe, si usted gusta puede responder ahí, atentos a todos los hinchas orureños que nos han hecho esa pregunta, pero nos han bombardeado, profe, con eso, y que quieren conocer. Bueno, sí, gracias por seguirnos, ¿no? A todos los seguidores de Gualberto Villarroel San José. Estoy agradecido por todo el cariño que nos han brindado en este último tiempo. Yo valoro mucho, reitero, volvimos a Oruro por un agradecimiento a toda esa gente que provocó que nosotros lleguemos a la selección boliviana. Estamos trabajando.
Estamos trabajando duro y fuerte. La verdad es que el aspecto económico es un aspecto muy importante que juega un poco en contra de nosotros, ¿no? Somos un equipo nuevo, recién ascendido. El presidente está cuidando la economía y quiere que nosotros elijamos bien y que no nos equivoquemos para que ese dinero no vaya a un destino que no produzca. ¿Y qué es un destino que no produce? Que no elijamos bien a nuestros jugadores, es una realidad, ¿no? Entonces, estamos teniendo el cuidado y hemos coincidido con el presidente del club de que vamos a dar la lista de todos los jugadores cuando estén prácticamente todos contratados. Hemos ya hecho una contratación de más o menos un 80% del equipo, nos está faltando un 20% que evidentemente es la parte más difícil, ¿no? Es la parte más difícil, pero se está trabajando y no estamos descuidando, queremos formar un buen plantel que pueda dar lucha, que pueda dar pelea. Si entramos a competir, también obviamente vamos a soñar con ganar, no es que vamos a entrar por cumplir. Por eso se va a armar un buen plantel y yo les pido unos días más de paciencia que les vamos a dar la totalidad de los jugadores que están contratados. Perfecto, profe. Ahí está la respuesta a todos los hinchas de GB San José que están ansiosos por conocer estas novedades en este mercado de fichajes, profe, que usted sabe es muy movido, siempre es atractivo, ¿no? Es un toque especial que se tiene en este periodo por conocer quiénes cambian de destino, quiénes llegan para reforzar. Y ahí está a todos los hinchas, ya lo comunicó el profe, van a tener noticias de acá en un tiempito, que sea un poco más pacientes, que ya prácticamente se ha avanzado con más del 50% del plantel para esta 2024. Profe, qué lindo ha sido tenerlo el día de hoy conversando estas anécdotas suyas, esta otra faceta, por así decirlo, de su vida, en la que ha pasado por la división profesional, ahora tiene una trayectoria bastante larga y con muchos palmares como entrenador y también nos comentó esa otra cara de lo que hace Eduardo Villegas cuando no está totalmente vinculado al fútbol. Profe, agradecerle por este espacio, por brindarnos esta conversación y conocer más de usted. De verdad, profe, muchas gracias por haberse sacado tiempito y conversar con nosotros aquí en Convocados. Muchas gracias, Rafael, Francisco, Walter. La verdad es que yo los felicito porque ustedes están haciendo deporte o están haciendo fútbol. Imagino que entrevistan a otros segmentos también del deporte, no sé, pero están haciendo una labor linda, importante, que es la que necesita la gente, ¿no? A veces no tiene el tiempo para ver el programa deportivo de tal horario, de la radio. Periódico ya no tenemos mucho, lamentablemente, eso me da mucha pena, pero bueno, es la realidad de la globalización de nuestro mundo, ¿no? Pero los felicito porque es una linda labor, porque podemos llegar a mayor cantidad de gente y por ahí gente que no puede ver televisión, digamos, ¿no? Y con el celular podemos estar conectados a gente que en algún momento no hemos podido tener la comunicación no solo adentro del país, ahora también seguramente afuera del país. A todo el segmento, eso es lindo y ojalá que esta entrevista haya sido principalmente de satisfacción para ustedes y para los seguidores. Yo simplemente transmito mi vivencia, mis experiencias, mis deseos, que son netamente deportivos, futbolísticos y quiero seguir procurando dejar algo más para el fútbol boliviano, que es la mejora del jugador de fútbol para su club, para el que esté jugando, para el que estemos dirigiendo. No se puede ser campeón si no juegas bien, si no tienes un alto rendimiento, ¿no? Ese es el aporte nuestro, ¿no? Que los jugadores jueguen bien y después puedan ser vistos para la selección boliviana, por supuesto. Qué importante, profe. Y bueno, no quiero irme sin decirle que nos quedó corto el tiempo, lógicamente, por toda su experiencia.
Esperamos poder contar con usted en una segunda oportunidad para hacer un Eduardo Villegas 2.0, terminar esta entrevista, conocer un poco más. Y bueno, hablamos de la Casa de Papel en esta entrevista. Tiene tarea, profe, ahora está la serie Berlín, que es bastante similar, y para la segunda entrevista lo vamos a ir comentando. Yo tengo una experiencia con el profe Eduardo, no sé si él recuerda muy bien, tal vez no, porque era mucha gente en ese momento. Él fue el que me entregó mi licencia como entrenador en Bolivia, cuando el presidente César Salinas estaba con vida y era presidente de la federación. Entonces, profe, tengo esa experiencia con usted, quería agradecerle hace unos 4 o 3 años atrás. En este momento yo me encuentro en la ciudad de Estados Unidos trabajando igual, tratando de encontrar un huequito aquí en el fútbol, pero con toda esa enseñanza que nos deja a través de esta entrevista, con el honor de haber tenido, de que sea usted el técnico más ganador de Bolivia, el que me haya entregado mi licencia de la Federación Boliviana como entrenador, y tratando de representar bien al país aquí, haciendo un gran trabajo. Esa experiencia se la quería comentar, profe, mandarle un fuerte abrazo, agradecerle de sobremanera sus experiencias, y bueno, lo dejo comprometido para una segunda parte porque queremos seguir conociendo gente como yo que está vinculada al fútbol, que nos podemos de su experiencia, y gente que está detrás de las pantallas que quiere conocer el otro lado del fútbol también. Muchas gracias, profe. Un fuerte abrazo, bendiciones, y que este año Oruro no solo sea una vuelta a la liga, sino a un torneo internacional. Qué lindo, Francisco. La verdad es que no recuerdo, sí recuerdo el acto en el que estuvimos y que hicimos entrega de diplomas. Te felicito por haberte inclinado a la dirección técnica. Ojalá que alguito saques de nosotros y eso ya va a ser una ganancia, ¿no? Siempre digo yo eso. Ojalá que puedas estar bien. Estás en un país donde el fútbol está en crecimiento permanente. De hecho, yo fui a hacer una pasantía al DC United hace muchos años porque quería ver cómo era el fútbol. Estadounidense, americano, porque nos ha superado a nosotros, nos ha superado en algún momento, y no sé si es solo por economía, sino por trabajo. Tengo entendido que ellos han copiado mucho de lo que es el fútbol inglés, y bueno, ojalá que puedas encajar muy pronto, muy rápidamente, para bien de que tu experiencia también pueda ser transmitida de un boliviano en el fútbol norteamericano. Abrazo y bendiciones también, Francisco. Muchas gracias. Un placer, profe. Un gusto, un lujo haber estado conversando con usted y bueno, como siempre, compartir con mis compañeros esta experiencia, como que usted bien dice, no es una labor muy bonita que apasiona a todos, y tener gente y figuras destacadas como usted que acepten el poder estar junto con nosotros para llegar mire, hemos llegado a más de 200 personas, si no estoy mal, estaba viendo en el live en vivo, y más de 30 compartidos la entrevista. Entonces, y esto se va multiplicando aún más, así que le agradecemos muchísimo, y como Panchito, Rafito le comentaban, le expresaban sus deseos, que siga consiguiendo muchos más títulos. Y bueno, queda ahí una pregunta pendiente que, como decían, para la entrevista 2.0, vamos a preguntarle si es que va a volver a Strongest alguna vez. Y el tema de la selección, que estamos seguros que va usted a volver a dirigir, y bueno, nosotros siempre pendientes de todo lo que usted y todo el fútbol nacional dé para informar a toda la gente. Perfecto, Walter, muchas gracias. Sí, claro que sí, vamos a dejarlo como comprometido para hacer otra entrevista un poco más adelante, y vamos a poder responder con mucho gusto todas las que quieran, y estas que son picantes también las podemos responder con mucho gusto. Queda pendiente el pádel, profe. Pendiente, con mucho gusto. Un abrazo, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a usted. Chao, profe. Chao, chao, Hasta chao, luego. Rafael. Hasta luego a todos. Muchas gracias por haber estado en este en vivo. De verdad, qué lindo retornar con el profe. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Chao.